Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Estamos aquí en Historias sin Sombras, comenzando un nuevo episodio en esta serie que estamos desarrollando acerca de diferentes tópicos de la historia, revisando no solamente acontecimientos, personajes, sino también la historia de algunos territorios que nos interesaría poder profundizar. En esta oportunidad me acompaña, como de costumbre, Ángelo Palomino. Ángelo, ¿cómo estás? Hola Saray, ¿qué tal? Gusto saludarte. Como siempre, por supuesto, un honor y una bendición poder estar en este programa Historia sin Sombra a través, ¿no es cierto?, de la señal de Querigma Radio, porque sabemos que ha sido un programa de bendición y por supuesto no queremos dejar de soltar una voz, ¿no es cierto?, de luz que traiga dirección, que traiga revelación, entendimiento sobre distintos procesos, personajes históricos, ¿no es cierto?, a la luz de la Escritura, a la luz de la revelación del Espíritu. Así que, como siempre, sin duda, un gusto poder estar contigo compartiendo en esta instancia y también junto a la audiencia. Así que muchas gracias. Así es. Bueno, en esta oportunidad tenemos un programa muy interesante. Queremos compartir con ustedes la historia acerca de un territorio que es muy especial, del cual han surgido movimientos, creatividad, legados que también traspasan sus fronteras, pero sin embargo también no exento de dificultades incluso para el avance de algunas perspectivas del reino. Queremos situarnos en este día, invitarles a poder viajar con nosotros y situarnos en el espacio de Asia, específicamente en la isla de Japón. Sabemos que esto es un archipiélago, ¿cierto?, en el cual confluyen, no solamente la isla, sino hay todo un alrededor de territorios, pero esta naturaleza geográfica lo transforma en una nación del tipo insular, donde han tenido diferentes influencias a lo largo de la historia, siendo una de las principales el Imperio Chino, ¿ya?, el cual también define su idioma, su escritura y también su cultura política. Asimismo también han tenido otros tipos de influencia como la de origen occidental, la que ha permitido con el paso del tiempo y los años, ¿cierto?, los siglos, el avance de un país con una cultura muy agrícola, ¿ya?, hacia el surgimiento y el avance de una nación del tipo industrial, donde hoy día ejerce incluso un rol de liderazgo a nivel internacional, posicionándose en ella como una esfera de influencia y expansión, sobre todo en el área Pacífico, ¿ya?, y que si bien tuvo un gran auge durante el siglo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por distintos tipos de situaciones, incluso el padecimiento de su participación en las guerras mundiales, ha también tenido distintos giros en torno a la manera en que han estado vinculando la industria o la nación, digamos, de una perspectiva más industrial con lo que es lo tradicional. Así que hoy día estaremos hablando acerca de la historia de Japón, esta nación que es muy interesante de poder ir abriendo. Creemos que es importante levantar una voz mirando, ¿cierto?, hacia los países de Asia, donde tenemos grandes desafíos en el avance del reino. Así que, bueno, invitados a escuchar el programa del día de hoy. ¿Qué parece, Ángelo, si podías partir hablándonos algunos aspectos generales de la historia de Japón para ir abriendo el capítulo de hoy? Sí, por supuesto. Yo diría que sería interesante quizás partir por mencionar algunas temáticas, algunos elementos que hacen probablemente bien famoso Japón o incluso a lo mejor no directamente
conocidos a este país, pero que sí son relevantes y que yo creo que todos más o menos conocemos, o sea, que son como de conocimiento general. Por ejemplo, ¿por qué es conocido Japón? ¿Ah? ¿Cuáles son las cosas que de alguna forma lo hacen conocido a nivel internacional, en distintos lugares del mundo? Yo diría que hay varias cosas. Primero, los samuráis, ¿ah? Los diestros guerreros, ¿no es cierto?, que son muchas veces representados en distintas películas y que se denominan como samuráis, ¿ah? Y los samuráis que básicamente, de forma literal, significan sirvientes, ¿ah? Y ellos eran hábiles guerreros que eran fieles a sus señores y que seguían un estricto código ético, ¿ah? Que se denominaba como el camino del guerrero. ¿Qué otra cosa más hace famoso a Japón? El monte Fuji, ¿ah? Un volcán activo de 3.700, más de 3.700 metros de altura, que es de hecho el punto más alto del país, ¿ah? De ahí de Japón. Japón no es un país muy grande, digamos, en términos territoriales, pero alberga una población bastante numerosa. Eso también es importante decirlo. ¿Qué cosa más relevante decir? Bueno, su nombre deriva de Nihon o Nippon, que significa fuente del sol. ¿Ah? Eso significa Japón. ¿Ah? O Nihon o Nippon, fuente del sol. De hecho, este país es conocido como, entre comillas, el país del sol naciente. ¿Ah? Y su emblema nacional, su único emblema, el único emblema de su bandera, es de hecho un sol de color rojo, ¿ah? Un disco de color rojo, que era justamente utilizado también por los samuráis. Ese es el emblema de Japón, ¿ah? Un sol. Curiosamente también, hay que decir que este emblema refleja la adoración del pueblo nipón o del pueblo japonés por la diosa del sol, que se llama Amaterasu Omikami. Me perdonarán si no logro pronunciarlo del todo bien, pero ese es el nombre entonces de esta, entre comillas, diosa del sol, al cual adoran, ¿no es cierto?, buena parte del pueblo japonés. Amaterasu Omikami, ¿eh? La divinidad más venerada de la religión sintoísta. ¿Qué otra cosa más también es relevante en términos generales, digamos, para poder ir aproximándonos e introduciéndonos sobre Japón? El término kamikaze, ¿ah? Yo creo que muchas veces también hemos escuchado ese término, ese concepto, y que literalmente quiere significar viento divino, ¿ah? Y esto fue un concepto que se utilizó hace muchos años atrás, siglos atrás, cuando en cierta oportunidad el imperio mongol, digamos, se estaba extendiendo. En cierta oportunidad el imperio mongol quería invadir Japón y finalmente no terminó haciéndolo, no se logró, ¿ah? Porque justamente existió este contexto en donde hubo un viento que al parecer detuvo, ¿no es cierto?, la invasión mongola. Y a eso se le llamó kamikaze, ¿ah? Y fue el mismo término que se utilizó para los famosos pilotos suicidas japoneses durante, ¿no es cierto?, la Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial, que eran pilotos, ¿no es cierto?, que sacrificaban su vida muchas veces al hacer uso de su avión como si fuese un misil más, ¿ah? Como si fuese un arma más. No utilizaban sus propias armas, sino que utilizaban su propio avión, perdón, para estrellarse, por ejemplo, contra un barco o contra otro tipo de objetivos que tenían a la vista. O sea, imagínense entonces lo complejo que era eso, ¿no? Entonces, digamos, eso hace referencia, ¿no es cierto?, al término kamikaze. ¿Qué otra cosa más también es interesante o relevante que también probablemente sea muy conocido? Bueno, el sushi. El sushi, así que le mandamos un saludo a todos los que les gusta el sushi. Yo incluido, por cierto, a mí me gusta bastante, a pesar de que al principio no. Eh, el sushi, les cuento, es uno de los platos característicos de la gastronomía japonesa, ¿ah? Y creo que todos como que pensamos generalmente que es originario de Japón, pero en realidad no. Hasta donde se sabe, la historia más remota, original del sushi se remonta a China, ¿ah? Al el siglo II, digamos, después de Cristo en China. No obstante, después llegó, por supuesto, vía Corea, ¿no es cierto?, a través de la península coreana, después luego llegó a Japón. Eh, pero la palabra sushi, en todo caso, es de origen japonés y es la unión de dos palabras, que es su, que significa vinagre, y chi, mechi, que significa arroz, por lo que sushi podría significar algo así como arroz avinagrado, ¿ah? Y por último, otra cosa que también es interesante de Japón, de la historia de Japón,
es el anime. ¿Ah? Probablemente si hay algo por lo que se destaca hoy día en Japón entre los jóvenes, aunque hay varias cosas más, es la capacidad creativa para influenciar la cultura y uno podría decir, el entretenimiento, la cultura, en algún grado también las comunicaciones a nivel mundial, a nivel global, por medio de cuestiones como el anime. O sea, yo creo que de los que nos escuchan acá, aun cuando quizás, si tuviste quizás padres cristianos que no te dejaron ver alguna serie o algún anime, pero al menos sin duda conoces estas típicas series que entre comillas se le denominan como series de culto, ¿no? Porque son tan extendidas como Dragon Ball, Astro Boy, Detective Conan, Sailor Moon, etcétera, ¿no? Que están de hecho cargadas con un fuerte componente espiritual, ¿ah? Que todo tiene un significado detrás de cada una de estas y una historia, un relato, ¿no es cierto? Detrás de estas series, ¿no es cierto? De anime. Pero lo cierto es que a través de estas series uno podría decir que Japón está presente en distintos lugares del mundo, ¿no? A través de esa serie, Japón ha logrado estar presente en los televisores de probablemente todo el mundo. ¿Ah? Así que es muy interesante cómo ese tipo de cosas impactan en la cultura, en la conciencia de cada una de las personas. ¿Mm? Así que en eso ellos tienen, parece, una habilidad muy interesante. ¿Qué otra cosa, por último, también para mencionar y ir terminando un poquito con esta introducción respecto de Japón? Eh, Otra cosa relevante es que Japón vivió la terrible experiencia, ¿no es cierto?, que significó eh, la bomba, ¿no es cierto?, las primeras bombas atómicas desarrolladas por Estados Unidos y que cayeron al finalizar, ¿no es cierto?, al finalizando la Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, que sin duda trajo digamos, una devastación física sobre esos lugares, pero también una devastación emocional, psicológica, política, económica, en muchos sentidos, frente a esta nación que se rindió, de hecho, incondicionalmente tras el lanzamiento de estas bombas nucleares. Así que yo diría que esas son como probablemente las temáticas en las cuales uno puede tener algún grado de cercanía, de conocimiento, de cultura general sobre Japón y que sin duda son relevantes. Vamos a ir profundizando mucho más sobre ellas más adelante, ¿no? Porque ¿qué otras cosas son relevantes también? Incluso uno podría decir que Japón es un país tan avanzado hoy día que los países del mundo le copian muchas cosas. ¿Ah? Los jóvenes hoy día le copian muchas cosas, incluso hasta el lenguaje, ¿no? Hasta el lenguaje del anime, eh, lenguajes como, ¿no es cierto?, el kawaii, ¿no es cierto?, lo que significa kawaii, que significa tierno, y una serie de elementos culturales que han ido permeando, insisto, en la mentalidad y en la cosmovisión de los jóvenes del siglo XXI. Así que ese es Japón, ¿ah? Ese es Japón y queremos estar revisando en este episodio su historia, su desarrollo, su trayectoria como nación. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historias sin Sombras junto a Ángelo Palomino comentando acerca de la historia de Japón. Este territorio de carácter insular, ¿cierto?, que se compone de diferentes islas y un archipiélago también ahí muy importante y que sin duda, como decía Ángelo, su cultura con el paso de los años ha venido siendo parte de muchas de nuestras culturas, incluso en el occidente, traspasando barreras culturales, traspasando el idioma,
llegando a posicionar íconos importantes en el lenguaje de la juventud, el traspaso también cultural a través de los elementos artísticos, visuales, de la animación, entre otros, y que hoy día lo posiciona en una economía de primer mundo. Siempre hablamos de Japón como el futuro, ¿cierto? Y estamos ahí viendo los trenes, las velocidades, el uso de la tecnología. Sin duda, esa nación posee un don tremendo en el área de la ciencia, pero no todo siempre fue así. Como bien decía Angelo, la historia de Japón tiene altos y bajos, tiene también componentes de mucha guerra, y de hecho uno cuando constantemente ve películas que rememoran las épocas más antiguas, más de los siglos, digamos, puede ser lo previo al siglo XVIII, siglo XVII, siglo XIX, uno está viendo constantemente que es un país que está en guerra, ya que está en litigio, que tiene que defender el territorio, pero también la presencia de la espiritualidad es muy importante. Y esto se debe en gran medida a la influencia, como comentábamos al inicio, no solamente lo posterior occidental, sino también a su mayor influyente o influencer, podríamos decir en términos actuales, que fue la misma cultura china, la que en importantes periodos de la historia de Japón va a generar ocupación, gran influencia, que hasta el día de hoy tiene sellos y tiene, digamos, anclaje en lo que es el Japón de la actualidad, en elementos tales como la religión, la espiritualidad, el budismo, ¿cierto? Que incluso hemos repasado y hemos mirado quizás de forma más genérica en algunos episodios anteriores cuando hemos hablado un poco de China, pero sin duda el concepto de la espiritualidad es algo muy presente en esta cultura. Como les decía, ellos han vivido diferentes tipos de invasiones a lo largo de su historia, y se puede hablar también de que esta cultura ha vivido diferentes fases, ¿ya? Tenemos una fase que es agrícola, tenemos la fase también del cultivo del arroz. Por eso cuando Angelo también mencionaba el sushi, que también es bien conocido y mundialmente, que hace mundialmente conocido también a este país, recordaba que también la forma en la que ellos fabrican o utilizan el alimento para poder comerlo, digamos, en este estado frío, se utiliza por una necesidad que ellos tenían de preservar la comida. En ese tiempo sabemos que de la época agraria de Japón no existían los sistemas de refrigeración como hoy día. Entonces el cultivo del arroz, al cultivar arroz, descubrieron que podían ellos mantener una temperatura de los alimentos, en este caso el pescado, y con cierto tipo de condimentos, y guardándolo y racionándolo de cierta manera, se podía preservar el alimento, lo que era muy valioso sobre todo para los guerreros, para las personas que vivían en economías mucho más agrarias. Entonces vemos ahí ese ingenio, esa capacidad creativa de solucionar los problemas que hoy día los seguimos viendo, porque realmente hay una fuente de creatividad en Japón. Lo que iba mencionando también Angelo en relación a cómo es el desempeño, ¿cierto?, de esta nobleza guerrera, los samuráis junto a los señores feudales, y también el componente de los dictadores militares, que fue muy presente durante el siglo XII, donde ellos también incluso llegan a tener un siglo de guerra civil, y que también permite la reunificación del país en 1603, poniéndose en práctica una política exterior
aislacionista. Y este componente es muy interesante porque estamos hablando, como decía, un archipiélago, pero también es una isla. Por lo tanto, el componente de estar aislado es muy fuerte en ellos, como un territorio, digamos, insular, apartado de los demás, y por lo tanto también con el riesgo constante de estar al acecho de la ocupación exterior. Y que también le valió en momentos, como íbamos comentando, importantes, tener diferentes guerras para poder hacer frente, ¿cierto?, a estos enemigos que se querían levantar. El primer asentamiento conocido en la isla de Japón surge hace unos 30.000 años antes de Cristo, durante la época del Paleolítico, ¿ya? Donde comienza una cultura específicamente de cazadores-recolectores semisedentarios del Mesolítico al Neolítico, por tener principalmente viviendas o casas en zanjas y una agricultura rudimentaria. Ya vemos esto, digamos, estamos hablando de 30.000 años antes de Cristo, o sea, una cultura realmente milenaria, donde también posteriormente empiezan a desarrollarse el cultivo de arroz, un estilo de alfarería, metalurgia, con influencia muy fuerte de China y Corea, y donde también empiezan las primeras fundiciones o refundaciones de reinos, ¿cierto?, al centro de Japón, ya para el año 660 a.C., cuando se empieza a levantar la primera línea imperial continua. Y esto es súper importante porque esta es una nación que, a diferencia de otras, en su constitución, digamos, política, social, en su estructura social, ellos tienen una cultura muy fuerte donde el sistema político está basado en un imperio, o a lo largo de la historia se vio así. Y creo que es un elemento muy interesante al momento de entender el comportamiento de esta cultura, que hoy día, si bien tiene otro sistema político, pero el componente de expansión, de poder generar ese imperio, de traspasar fronteras y conquistar, hoy día lo estamos viendo completamente a través de otros elementos culturales, artísticos, científicos, tecnológicos, que sin duda dan cuenta de esa característica. Por otro lado, vemos la importancia del budismo, ¿cierto?, de esta influencia coreana, china, que viene a introducirse al cerca del 552 a.C., que después va a tomar un matiz ya de budismo japonés, y que también encuentra una resistencia inicial, pero finalmente es instaurado en el país. Asunto no menor, como ya comentamos, pues se transforma hoy en día en una de las principales religiones del territorio. Ya para la época feudal, estamos hablando de un Japón donde tiene un surgimiento y un dominio de la clase gobernante de guerreros samurái. Y aquí yo creo que todos hemos visto alguna vez una película, una serie, o hemos visto algún material audiovisual que dé cuenta de esta gran época, ¿cierto? Y estamos hablando del 1185, donde empiezan a crearse estos clanes de guerra y dominios de clases de guerreros que van a defender diferentes territorios en base al establecimiento de un gobierno militar, ¿ya? Y con clanes también, siempre bajo la influencia budista, ¿ya? Siempre, que eso incluso llega a permear la disciplina militar de Japón, ¿ya? Estamos hablando de la utilización, ¿cierto?, de artes marciales, de estas artes de guerra, ¿cierto?, pero que tienen una base profundamente espiritual, ¿cierto?, en la meditación, en la escuela digamos, de este concepto del desarrollo del Zen, de la paz interior, para poder luego ocupar la fuerza. Sabemos que esto es un componente totalmente espiritual,
y elemento no menor incluso al poder entender cómo opera, ¿cierto?, la nación, ya cómo opera las características que se dan de esta nación. Es una época también donde no solamente es una amplitud de la clase samurái, sino también donde los emperadores empiezan a tener diferentes disputas, surgen diferentes guerras a nivel feudal, pero también ya llegando ya a lo que es el siglo XVI, y en una época donde empiezan también a nivel internacional, ¿cierto?, los diferentes comercios, intercambios comerciales, la era de los descubrimientos, etc. También llega a la isla una importante influencia occidental paulatinamente, especialmente con los comerciantes portugueses y también la primera llegada de los misioneros jesuitas, ¿ya? Esto es muy importante porque es a través de los misioneros jesuitas que empieza a introducir los primeros esbozos del cristianismo, que después vendrán olas importantes de la influencia protestante, e incluso después de la Segunda Guerra Mundial también un pequeño avivamiento también en Japón, pero los primeros indicios del cristianismo que se registra tienen que ver con misioneros jesuitas que van llegando. Y van avanzando en la historia. Ya en la era moderna, una de las características principales que empiezan a desarrollarse los tratados ya con países occidentales, un poco también para poder apalear diferentes crisis económicas, pero también van repercutiendo esto en otras crisis políticas, principalmente por las influencias. Estamos hablando de un país que tiene un fuerte, que si bien había pasado de una estructura más feudal, en la era moderna estamos avanzando hacia un sistema político mucho más centralizado, unificador, bajo los imperios que se empezaron a desarrollar en las diferentes dinastías. En este periodo también, ya para el 1854, para que nos ubiquemos, gracias a la influencia occidental, ellos adoptan la incorporación de diferentes instituciones políticas, judiciales y militares occidentales. Se organizan gabinetes, consejos privados, se introdujo una constitución, entonces ya empieza a tomar una estructura mucho más occidentalizada en su estructura político-administrativa, por decirlo. Pero también en esta época empiezan a darse guerras importantes, como la sino-japonesa, la ruso-japonesa, la cual fue en capítulos anteriores, cuando hemos hablado de la historia de Rusia, tocando este tópico, hemos hablado también de lo que significó, donde también hubo participación de Corea, y bueno, todo un significación, un sinnúmero de revoluciones y cambios que empezó a experimentar este país. Ya para el siglo XX empieza el desarrollo de una democracia Taisho, entre 1912 y 1926, caracterizada por un expansionismo y militarismo, y ya bueno, la Primera Guerra Mundial permite a Japón la introducción al bando de los aliados, ¿cierto?, y posesiones, y poder también capturar posesiones alemanas en el Pacífico y en China, lo cual también lo posiciona dentro del mapa geopolítico. Ángelo, ¿qué más puedes comentarnos acerca de características y hechos relevantes que consideres importante compartir en relación a Japón? Estamos en Historia Sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo sobre la historia de Japón. Y tal como decía Saray, efectivamente han habido distintas etapas, ¿no es cierto?, del desarrollo histórico, de la trayectoria histórica de este país asiático. Y la verdad es que este país ha vivido ciertas tendencias que se han movido desde un aislacionismo extremo hacia una apertura también muchas veces extrema, y absoluta, muchas veces, no tanto porque ellos quisieran, sino más bien porque se ven obligados de alguna forma por distintos procesos a veces de aperturas medias forzadas que se van dando.
Y eso es fundamental entenderlo en este país. Ese proceso, entre comillas, a veces de una tensión entre el aislamiento del resto del mundo, ¿ah? Ese cerrarse entre las personas y por otro lado el abrirse, digamos, al resto del mundo, va a ser una tendencia bastante presente durante los últimos siglos en Japón. Y eso es fundamental, ¿ah? Hay que entenderlo primero porque sin duda esto es una isla-nación, ¿no es cierto? Es más bien un conjunto de archipiélagos, ¿no es cierto?, con una gran isla frente a un colosal continente asiático donde, por supuesto, están los vecinos como China, los coreanos, ¿no es cierto?, la península coreana. Así que la identidad cultural japonesa se va a forjar teniendo en consideración este elemento como esencial, ¿ah? El aislamiento, digamos, de su vida, digamos, identitaria, cultural, debido, ¿no es cierto?, a un elemento geográfico. Pero esto no está solamente presente en temas geográficos, está presente en la historia, ¿ah? En la historia misma de Japón. ¿Por qué? Bueno, porque uno ve, por ejemplo, en ciertos periodos, particularmente los últimos periodos que relata Basarai, en cómo hay periodos como, por ejemplo, el periodo Edo, que va desde 1603 a 1868, y que se caracteriza justamente por un aislacionismo extremo, ¿ah? Va a ser un periodo muy importante en la historia de Japón porque se van a definir rasgos contemporáneos de su sociedad japonesa, como el modo de pensar, su escala de valores, su conducta social, sus instituciones públicas. De hecho, la sociedad en ese momento se vuelve más rígida, hay una formalización de las divisiones de clase, dando paso, por ejemplo, a la diferenciación de los samuráis de los campesinos y a su vez de los artesanos de los comerciantes. Ese es un momento, digamos, de la historia de Japón donde el contacto con el exterior está profundamente restringido, ¿eh? Solo algunos países tienen contacto entonces con Japón. Es un país absolutamente cerrado, ¿eh? Tiene contacto, por supuesto, con sus vecinos como China y Corea, con los cuales se comercia, y también con Holanda, ¿no?, con este país europeo, dado la impronta, ¿no es cierto?, comercial de este país. Después de esto hay un vuelco, ¿no es cierto? Hay un vuelco profundo en la historia japonesa porque con el advenimiento de la época Meiji hay una restauración del poder imperial, hay una renovación de las estructuras sociales y una apertura, ¿eh? Hay una apertura ahora que, insisto, va a ser un poquito forzada. Esto se va a provocar particularmente a mitad del siglo XIX por la presión de países como Estados Unidos y Rusia, ¿eh? De hecho, en 1853 llega, ¿no es cierto?, una escuadra, ¿no es cierto?, en particular una flota a la costa de Japón y obligan al gobierno japonés a aceptar una carta del presidente de Estados Unidos de ese entonces que pedía la apertura de los puertos de Japón para el exterior, es decir, para poder comerciar y para poder mantener relaciones exteriores. Y un año después, en marzo de 1854, efectivamente se termina entre el comodoro Matthew Perry de Estados Unidos y las autoridades de Japón, se termina firmando ese tratado que va a concluir con más de 200 años de aislamiento de Japón, ¿eh? Entonces, en la época Meiji se va a producir una especie de apertura forzada al exterior, ¿eh? De hecho, lo que va a empezar a ocurrir es que va a haber una llegada bastante masiva de extranjeros a Japón durante el siglo XIX, lo que va a traer también consigo un decaimiento político del shogunato de aquel entonces, y eso finalmente termina resolviéndose con la restauración del poder imperial, ¿eh? ¿Qué más cabe decir de este momento histórico? Que se presentan innovaciones muy relevantes, no solo políticas, sino también sociales y económicas. Se crean estructuras militares, constitucionales, se crea un país a imagen y semejanza de Occidente, ¿eh? No del todo, por supuesto, pero sí va a haber una especie de tensión, ¿no? Una especie de tensión entre lo moderno y lo tradicional, ¿eh? Entre lo nuevo y lo viejo. Y ahí entonces va a haber uno podría ser una ruptura, ¿no es cierto? Una ruptura y un cambio, ¿no es cierto?, de paradigma, en el sentido de que en esta época, en el periodo Meiji,
va a haber una apertura, ¿no es cierto?, entonces a la modernización, a la occidentalización, va a haber una introducción, ¿no es cierto?, al país de muchos elementos foráneos, muchos elementos que vienen de afuera de Japón, y esto, insisto, o sea, hay que pensarlo en el contexto de un Japón que ha estado aislado, ¿no es cierto?, durante años, durante siglos, con una cultura milenaria, ¿no es cierto?, y que se abre, ¿no es cierto?, entonces a una serie de cambios. Dentro de esta época, por ejemplo, todos los japoneses, a los japoneses se les introduce un apellido, ellos no tenían antes de apellido, y también destaca el surgimiento del sistema universitario. La Universidad de Tokio, de hecho, se funda en 1877. Así que hay todo un proceso de asimilación de la cultura estadounidense, de la cultura occidental, de la cultura europea. Entonces se van a tomar una serie de elementos políticos, económicos, culturales, militares, tecnológicos, que se van a tomar de Occidente. De hecho, un mecanismo para hacer esto va a ser justamente el envío de gente con becas, ¿no es cierto?, con becarios de Estado, cuya misión va a ser traer nuevos conocimientos del extranjero. O sea, hay una apertura absoluta. Antes un rechazo al extranjero y ahora más bien una apertura bastante grande para poder traer todos estos beneficios que se veían, ¿no es cierto?, desde afuera. Hay de hecho una película, ¿no es cierto?, que retrata la vida como ya el último samurái, ¿no es cierto?, y que da cuenta de este proceso, cómo Japón por una parte se abre, ¿no es cierto?, a lo moderno y tiene que vivir todo un proceso de tensión con lo antiguo, con lo tradicional, y esto está representado muy bien en la película justamente porque hay una lucha entre soldados profesionales modernos al estilo, digamos, occidental, con armas occidentales, con, digamos, entre comillas, metralletas de ese entonces, y samuráis que usan, ¿no es cierto?, espadas, guerreros, ¿no es cierto?, tradicionales que ocupan arco y flecha, entre otras cosas. Así entonces, Occidente se transforma en un ejemplo para Japón, y Japón va a adoptar su primera constitución, un gobierno parlamentario, va a adoptar conocimientos, tecnología, va a modernizar su industria, va a modernizar sus fuerzas militares, y prontamente, dado, ¿no es cierto?, la capacidad organizativa de Japón, crea este país una fuerza militar lo suficientemente poderosa para incluso vencer a China, al poderoso China en 1895, y no solo eso, sino también a Rusia en 1905, incluso la posibilidad de anexarse a Corea en 1910. O sea, inicia todo un proceso de ascenso de Japón, dado, ¿no es cierto?, este proceso de modernización, de innovación, digamos, de poder construirse a imagen y semejanza de Occidente, tomando lo que les parecía a ellos adecuado tomar, como decía, tecnología, ¿no es cierto?, sistemas militares, y entonces Japón emerge como el principal poder militar en el este de Asia. Por lo tanto, pronto Japón aprendió a pelear al estilo occidental, con armas modernas, y la prueba de ello, ¿no es cierto?, fue su expansionismo, su militarismo, y entonces vemos ahí todo un proceso de transformación muy profunda, de cambio brutal, un cambio brutal en la sociedad japonesa. Tal como decía también Sarai, ¿no es cierto?, viene después posteriormente un periodo que es conocido como el periodo Taicho, democracia Taicho, que es básicamente una época donde se retoma el sentir nacionalista, donde la comunidad internacional reconoce a Japón como una potencia emergente. ¿Cómo no hacerlo, ¿no es cierto?, a propósito de este militarismo y de esta capacidad territorial, militar que tiene Japón de poder imponerse en medio de la región del Asia-Pacífico? Así que sin duda en ese momento Japón se transforma en una potencia emergente. ¿Qué otros elementos van a ser muy relevantes en la historia de Japón? Bueno, ya lo conversábamos al inicio, ¿no es cierto?, su participación en las guerras mundiales. Japón de hecho va a participar en la Primera Guerra Mundial, y también no solo eso, sino que va a terminar participando en la Segunda Guerra Mundial, cosa que va a marcar mucho la historia japonesa, porque Japón establece una alianza con los denominados países del eje, Alemania e Italia,
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Japón va a ser aliado entonces de los países del eje, va a ser aliado de Alemania y de Italia. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, va a ocurrir que Japón firma, ¿no es cierto?, una serie de acuerdos, un pacto de asistencia con Alemania, con Italia, y finalmente, ya en 1937, Japón inicia su guerra contra China. Y ya en 1940 es cuando finalmente termina firmando el acuerdo conocido como la Triple Alianza, ¿no es cierto?, con Alemania e Italia. Ese acuerdo se firma en Berlín y mientras eso ocurre, las tropas japonesas invaden el norte de Indochina para ir conquistando brutalmente los territorios, ¿no es cierto?, de esa región. Y esto va a generar el malestar de Estados Unidos, ¿no es cierto?, una potencia también en ascenso, que a su vez responde a esta situación con un embargo económico, particularmente de suministro de petróleo a Japón. Eso afectaba profundamente a Japón porque afectó al 90% de su industria. ¿Por qué? Bueno, porque Japón dependía, ¿no es cierto?, del petróleo que venía de Estados Unidos. Así que eso obviamente generó un problema para Japón, ¿no es cierto?, y para su afán expansionista, porque para poder mantener todo el aparato de guerra funcionando y requería evidentemente de combustible para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Bueno, el 1 de diciembre de 1941, el emperador de ese entonces, Hirohito, aprobó formalmente la guerra contra los Estados Unidos. Y el elemento más relevante de esto es justamente el famoso bombardeo de Pearl Harbor, del cual también hay películas, ¿no es cierto?, que retratan esa instancia. Eso ocurre un 7 de diciembre de 1941, y se toma por sorpresa, al parecer, a Estados Unidos, ¿no es cierto? Ese va a ser un ataque colosal porque va a destruir buena parte de la flota estadounidense en el Pacífico. De hecho, ese era el objetivo de Japón, poder dar un golpe tan fuerte, tan duro a Estados Unidos que no le pudiese permitir a Estados Unidos levantarse en términos de armamento en la costa, ¿no es cierto?, en la costa este de Estados Unidos, para poder luchar contra Japón. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la historia. Finalmente los estadounidenses terminan primando en esta guerra que se va a desarrollar en todo el Océano Pacífico, buena parte, digamos, del Océano Pacífico, y va a terminar con la derrota y la rendición incondicional por parte de Japón en 1945. Porque, como todos sabemos, ¿no es cierto?, Estados Unidos desarrolla, dada su tecnología, las primeras bombas nucleares, las cuales deja caer sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, provocando una situación muy compleja, digamos, para este país. Saray, ahora vamos, por supuesto, también con tus comentarios sobre la historia de Japón. Estamos en Historia Sin Sombra junto a Angelo Palomino conversando acerca de la historia de Japón. Este país, esta nación insular, como decía Angelo, es sumamente interesante. Según el antropólogo británico Alan McFarlane, Japón es la única cultura no eje, grande e indivisible del mundo. Esto específicamente resulta muy interesante en el contexto de que sabemos que a nivel mundial ha existido una revolución religiosa y filosófica que ha permitido, ¿cierto?, este sincretismo a nivel mundial, donde incluso ha existido una tensión entre lo espiritual y lo secular, ¿cierto? Hemos estudiado en otros capítulos la historia de la cultura griega, el pensamiento, incluso el platonismo, cómo se ha ido colando en el cristianismo, y eso también va repercutiendo en la cultura y como visión occidental en las diferentes culturas de las naciones. Sin embargo, se plantea que en Japón esta separación o tensión entre lo espiritual y lo secular nunca se dio. Porque en Japón no hay una confrontación cultural entre lo que es cuerpo y alma, o entre hombre y divinidad, entre cultura y naturaleza, entre Estado y sociedad, o entre la sociedad y el yo.
donde estas dos separaciones o estos dos contrapuntos, ¿cierto?, van generando tensiones, son, digamos, dos polos opuestos en el resto del mundo. Sin embargo, en Japón, si bien él iba adoptando diferentes filosofías superficiales para poder constituir un eje como el budismo o el confucianismo, esta separación que ocurría en otras dinámicas de religiones en esta sociedad no ha ido ocurriendo. Si bien ellos constantemente han ido adoptando las influencias externas, tienen ellos una profunda tradición animista, la cual nunca han podido cambiar radicalmente de su base filosófica original, ¿ya? Y eso es súper importante porque podemos ver incluso, como mencionaba Ángelo, la presencia de lo que es la cultura espiritual como una filosofía de sociedad presente en distintas facetas de la cultura, tanto en el arte, en la economía, en la familia, en la política, en la religión. O sea, este énfasis está puesto en diferentes partes, donde la unidad básica del pensamiento japonés no pasa por una cuestión de una institución o un individuo, sino que hay un componente básico que guarda sentido en base al concepto de relación. ¿Qué significa esto? Que hay una lógica donde el pensamiento y la moral son sensibles, ¿cierto?, al contexto, un contexto que es cambiante. Pero la intuición, las relaciones interpersonales y la armonía es prioridad entre ellos. O sea, esto es una sociedad que valoriza mucho el equilibrio que se puede dar en las relaciones. Es muy importante. Incluso traspasando lo que es la estética, como un factor importantísimo en la cultura japonesa. Por tanto, Japón no se define como una cultura que tiene fe en Dios, o dioses, o espíritus, como se menciona en otras culturas o países occidentales, sino que es una sociedad completamente existencial. Aquí, según Alan McFarlane, que es este antropólogo británico, él cita y dice: parece sorprendente que aceptaron el sufrimiento como aleatoriedad, ociosidad y falta de sentido, y la posición del azar y la felicidad de una manera que no he visto en ningún otro lado. La imprevisibilidad del mundo que los rodea, terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones, se explicó como algo natural y se encontró con fuerzas no espirituales en este mundo material. Entonces, hablamos de una sociedad que simplemente valora, digamos, la existencia, los sucesos que ocurren, hay una aceptación del acontecimiento, pero no llevando a la trascendencia de cuál es el origen de estas situaciones, por qué nos está ocurriendo esto. Preguntas que en otras culturas son súper trascendentales. Entonces creo que es importante tener también como base este entendimiento en la cultura japonesa. Hay otro elemento que es importante poder ahondar, que nos parece interesante, es en relación, y con esto también vamos a ir dando paso a esta última parte de este episodio de hoy, de este colorario de temas que hemos ido abordando. Sabemos que Japón es mucho más, y si también tuviésemos la oportunidad tal vez de poder hacer una segunda parte o en otro episodio con otra temática, sin duda sería de gran valor, porque la cultura milenaria de Japón da para muchas temáticas y mucho que ir compartiendo. Como les comentábamos, la introducción del cristianismo se da principalmente por la llegada de los primeros misioneros jesuitas, donde hubo una gran presencia, ¿cierto?, de la cultura cristiana, pero católica, con una gran influencia, ¿cierto?, digamos, de lo que era la visión más romana de la Iglesia. Sin embargo, también con los distintos tratados y comercios que se dan con países como Portugal e India, también va traspasándose no solo la fe católica, sino también la fe hindú, y ahí empieza este
mezcla o introducción de diferentes filosofías y una gran influencia occidental de diferente tipo. Sin embargo, la llegada del protestantismo ocurre en 1613 en las costas de Japón y se trata de mercaderes holandeses e ingleses. ¿Ya? Si bien ellos llegan, tienen más un énfasis o una búsqueda de una influencia comercial por sobre lo que es el evangelismo. Su llegada no estuvo exenta de oposición y también de queja y de resquemores que surgían de la población, donde ellos tenían la idea de que estos misioneros protestantes llegaban a apoderarse del país, de la tierra. Como todos los cristianos europeos, debían marcharse, y aquellos cristianos japoneses que habían adoptado la fe debían abandonar su fe, lo que va desencadenando profundas persecuciones religiosas y una de las más crueles y prolongadas en toda la historia. Se calcula que entre 1614 y 1643 aproximadamente 5.000 cristianos fueron víctimas de asesinatos judiciales de las maneras más crueles y tortuosas. Sin duda sabemos cuán duro puede ser las prácticas de guerra de la cultura japonesa. Imagínense cómo puede haber sido también las prácticas de persecución y tortura para los cristianos de ese tiempo. Como íbamos comentando, no solamente hubo un intercambio de fe, sino también comercial de los colonos, los principales misioneros que fueron llegando. Pero ya los protestantes ya inician una labor misionera mucho más contundente a partir de 1859 con la llegada a Nagasaki de los primeros misioneros anglicanos, donde ya llega desde un misionero ya de corte mucho más presbiteriano, y comienza la apertura de iglesias, de hospitales y centros educativos. Inician reformas donde en 1866 se restaura, después de la restauración de Meiji, van ocurriendo reformas donde se instaura la libertad de culto en 1871, otorgando a las comunidades cristianas el derecho a la existencia y a la evangelización legal. Aquí los japoneses responden con una gran respuesta al evangelio, donde hay una renovación a la enseñanza cristiana sin estar exenta, ¿cierto?, de sospechas y los resquemores que ya íbamos contando que antecedían a este proceso. Ocurre también en este periodo del siglo XIX un desaceleramiento dramáticamente del protestantismo a principios del siglo XX, debido a esto mismo, a las presiones causadas por las críticas y la influencia del gobierno militar, a esta gran opresión y persecución. Y hoy día todos estos antecedentes históricos nos llevan a la siguiente pregunta: ¿por qué Japón es tan resistente al evangelio? Si bien ellos han abrazado, como nos decía Ángelo, distintos y gran parte de los elementos culturales de Occidente, un Occidente que también tiene una base judeocristiana, adoptando modas como las filosofías, el método científico, las artes, ¿cierto?, las costumbres, pero ¿por qué no el cristianismo? Incluso en China, donde oficialmente es una sociedad atea y represiva de cualquier forma, con mucho control estatal, cuenta con 52 millones de cristianos, y en Corea del Sur el 30% de la población de 50 millones de personas profesan el cristianismo. Sin embargo, con menos del 1% de la nación cristiana, Japón ha sido llamado el cementerio de misioneros, donde muchos de ellos han sucumbido ante la resistencia de los japoneses. Sin duda, este país nos llama a presentarnos también como hijos de Dios a la intercesión, a poder clamar para que haya una restauración, para que se abran los cielos y el camino para que el evangelio del reino corra por las calles, corra por los territorios de esta nación. La Segunda Guerra Mundial genera importantes conversos que también traen avivamientos a estas iglesias que se encontraban estáticas o en decadencia.
Sabemos que también esto se dio en diferentes lugares del mundo, también como los avivamientos de Gales y en otros lugares del planeta, en otros lugares geográficos. Se estaba desatando una ola del espíritu. Así como hay algunos antropólogos, como ya habíamos declarado, que describen a Japón como una sociedad orientada hacia las relaciones humanas, a diferencia de China y Corea, que es una sociedad orientada a los principios, la espiritualidad y la religión para los japoneses es demasiado importante para el concepto de su identidad nacional. Aún así, nos cabe preguntar cómo el cristianismo puede permear esta identidad nacional. Y nos hace revisar los valores fundamentales de la identidad de los japoneses, ¿cierto? Su cultura tradicional, la presencia incluso de otras formas de espiritualidad, como el budismo, el sintoísmo de fondo. Y eso nos hace ruido al saber que Japón es uno de los países menos cristianos del mundo, por los tipos, no solamente por la persecución histórica, sino también porque hay razones culturales que dificultan este proceso, como ya hemos comentado. Esta identidad donde todo debe ser relacionado, esta mixtura, esta mezcla, o esa ansiedad de que todo funcione de forma armónica, muchas veces impide que lo que es realmente importante permanezca. Sabemos que es necesario que ocurra separación cuando viene la verdad de Cristo, revelada en un territorio, en una persona. Y deben ir derribándose diferentes altares, diferentes conceptos mentales, familiares, culturales, paradigmas. Lo mismo ocurre en una nación, lo mismo debe ocurrir en un territorio. Por eso el llamado del día de hoy de este programa es también para levantar intercesión por el evangelio y el cristianismo en este país de Japón. Sabemos que hay una fuente importante de creatividad, dones, que deben ser activados y alineados a la verdad de Cristo. Así que, Ángelo, para ir terminando este episodio, ¿qué más nos puedes comentar, amigo? También para ir meditando y cerrando en esta hermosa nación y que nos invita a estar pendientes y orando en Japón. Sí, así es. Ya vamos cerrando, pero no sin antes justamente poder reflexionar sobre esta última sección que tú comentabas, Sarai, respecto del cristianismo en Japón. Curiosamente, el cristianismo fue introducido a Japón justamente en Nagasaki, ¿no es cierto? En esta ciudad que sufrió el embate de lo que significó las primeras bombas nucleares. Y fue introducido por misioneros jesuitas, ¿no? Ni siquiera no por decir por protestantes o evangélicos. Y es interesante que de hecho ellos tenían digamos un crecimiento muy relevante, de cerca de 500.000 personas en ese lugar. Pero eso fue amenazado prontamente, tal como tú lo decías también, por el gobierno, ¿no es cierto?, quienes tomaron medidas para librarse del cristianismo, sacar a los extranjeros y a quienes de hecho veían como una amenaza para la seguridad del Estado, una amenaza para la sociedad japonesa. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, se produjo en cuestiones, se manifestó en cuestiones muy concretas como persecución religiosa, pero por ejemplo, incluso en la crucifixión de misioneros cristianos ahí en Nagasaki. De hecho, también se prohibió la religión, ¿no es cierto?, en el periodo de 1614, y también la expulsión de misioneros extranjeros. Muchos también fueron arrestados, fueron asesinados o fueron forzados a abandonar su religión. A muchos, por ejemplo, se les obligaba a pisar imágenes con imágenes de Jesús o de la Virgen María, para de algún modo mostrar una especie de rechazo a esa religión a la que muchos japoneses de algún modo habían abrazado, pero que se les estaba obligando a dejar. Algunos estiman que quienes murieron como mártires pueden haber sido varios miles de personas, algunos dicen 2.000 o hasta incluso 5.000 personas que se negaron a renunciar a su fe. Entonces hay un derramamiento de sangre, tanto de cristianos, pero también, curiosamente, de muchas personas que, como tú decías, murieron porque Japón es un país que ha estado en guerra en muchas oportunidades, ¿eh? Un país que, en general, también, insisto, ha sido muy reticente a lo extranjero al inicio, con tendencia
muy extremas, ¿no? En la época de Edo, ¿no es cierto? Donde vivían un aislacionismo extremo, hasta pasar después por el periodo Meiji, ¿no es cierto? De innovación, de apertura, de occidentalización, eh, que digamos fue, evidentemente se movió en la tendencia absolutamente contraria. ¿Qué pasa con Japón hoy día? Hoy día Japón es, tal como tú lo mencionabas, ¿no es cierto? Un país muy difícil para poder entrar con el Evangelio. De hecho, Japón ha sido llamado el cementerio de los misioneros. Así de fuerte, digamos, ese nombre, esa nomenclatura con la que se denomina Japón. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque en ese país de más de 120 millones de personas, muy poquitos, entre el 0,5 y el 1% de la población, solo esos son cristianos. ¿Ah? Y hoy día no es que exista algún tipo de persecución religiosa, por supuesto que pueden haber episodios entre comillas, de violencia, de persecución, pero que en ningún caso son masivas o estructurales, que de algún modo dependan de alguna política o alguna legislación al respecto. Por el contrario, más bien hay bastante libertad religiosa, pero lo cierto es que los japoneses no buscan del Evangelio, no parecen tener una particular afición por volverse cristianos. Lo cual es muy curioso porque a propósito, ¿no es cierto?, de la influencia cultural norteamericana, ellos adoptaron celebraciones como el casarse al estilo cristiano, el tener celebraciones como Navidad o incluso el día de San Valentín. Más bien elementos culturales que se adoptaron de la influencia norteamericana, de la influencia occidental, presente en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, justamente porque Estados Unidos ocupó militarmente ese país eh, a través del ejército estadounidense y particularmente de la presencia del general MacArthur. Y ellos de algún modo pareciera que se nutrieron culturalmente de muchos elementos, insisto, elementos culturales occidentales, particularmente Estados Unidos, uno de los países, digamos, más icónicos del cristianismo probablemente, pero no obstante, Japón no parece, digamos, sintonizar, por así decirlo, con el cristianismo. ¿Eh? Es uno de los países menos cristianos del mundo. O sea, si alguien dice dónde se requiere el evangelio, bueno, Japón. ¿Eh? Japón es probablemente uno de esos lugares. Y no es un lugar donde uno puede decir, bueno, un lugar, no sé, en Asia, un país pobre, quizás que no tiene acceso a, por ejemplo, a Biblias, o que no tiene acceso a ciertos recursos tecnológicos que le permitan aprender, estudiar, en fin, tener algún tipo de colaboración en ese sentido. Muy por el contrario, ¿no? Es un país de los más conectados del mundo, líder en innovación tecnológica, y no obstante, con quien menos se conectan es con el cielo. ¿Eh? Eh, Curiosamente o paradójicamente, a pesar de que en su bandera, ¿no es cierto?, tienen un sol. Y ahí es importante que, por distintas razones culturales, espirituales, Japón pueda ver no ese sol como el que tienen ahí en el emblema, ¿no es cierto?, de su bandera, sino que puedan ver a Cristo como el sol de justicia. Y puedan acercarse al Señor, sus corazones puedan volverse a Cristo. Un país que por décadas, ¿no es cierto?, ha sido tan resistente, y no porque no tenga cercanía, no tenga la posibilidad de que hayan cristianos, digamos, ¿no es cierto?, hijos de Dios que estén por ahí, no. Es simplemente que parece que hay una especie de apatía, de razones culturales, espirituales, antropológicas muchas veces, que parecen alejarlos de, eh, del cristianismo. ¿Eh? Son indiferentes a la fe cristiana. Así que esa es la complejidad que vive hoy día Japón. Yo creo que en parte también tiene que ver con estos procesos de apertura, aislamiento y de apertura forzada que muchas veces han tenido, en donde ellos probablemente tratan de seleccionar muy cuidadosamente qué elementos van a tomar y qué elementos van a dejar fuera. Japón es sin duda un país que mezcla lo tradicional y lo moderno, lo tradicional y lo tecnológico,
de una manera muy particular. Y dentro de todo ese sincretismo, incluso que se manifiesta a nivel religioso, entre el budismo y el sintoísmo, ¿no es cierto?, que son las principales religiones del país, y hay quienes en el fondo comparten los postulados de ambas religiones, viven sus vidas como adherentes a ambas creencias, pero en medio de esa mezcla no parece haber cabida para el cristianismo. Y por eso es que creemos importante poder, como tú decías, Saray, levantar, ¿no es cierto?, esa voz de intercesión por Japón, por ese conjunto de islas que han vivido tantos procesos traumáticos como ¿no es cierto?, la caída el lanzamiento de estas bombas nucleares, una derrota, ¿no es cierto?, a manos de una superpotencia hoy día como Estados Unidos, la ocupación militar, todo lo que eso significa en relación al daño del honor, del orgullo nacional, y sin duda creo que es importante poder también orar por eso, ¿no? Para que Dios también traiga sanidad sobre esas heridas, porque pareciera que muchas veces cuando Japón ha estado en contacto con el extranjero, con los foráneos, a veces hay ciertos procesos como de trauma, ¿no? Hay muchos procesos de traumas que se viven como nación. Eso por mi parte, querida Saray. Muchas gracias por esta instancia. Estamos en Historias sin Sombra junto a Angelo Palomino, dando las gracias a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros este nuevo programa acerca de la historia de Japón. Sin duda ha sido una historia de mucha inspiración, que nos recuerda también la importancia de interceder, de pararnos en la brecha por estos países donde el cristianismo no ha sido difundido, no ha llegado, digamos, de forma profunda, no ha permeado la sociedad, y donde quedan importantes desafíos por los que seguir avanzando. Hoy día los recomendados queremos dejarle la película que se llama Silence, que se sitúa específicamente en la primera llegada de los sacerdotes jesuitas, la primera introducción que tiene que ocurrir en el país acerca del cristianismo, los primeros esbozos que ellos tienen del cristianismo. También se relata aquí diferentes afrentas que los misioneros tienen que vivir al encontrarse con esta sociedad. Una película muy reconocida, muy importante, también nos permite poder tener esas dos caras de este encuentro de dos mundos, ¿cierto? Pero también nos hace analizar el rol de este evangelio del reino, de esta fe renovada que hoy día esa nación necesita. No es suficiente lo que se ha sembrado en épocas anteriores, sino que es necesario levantarnos como una voz de restauración, de reconciliación y sanidad para esta nación. Así que damos muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado y sintonizado el programa de hoy. Agradecemos a Querigma Radio y también al Centro de Estudios Oikónomos por la instancia de poder llevar a sus hogares esta información inspirada siempre por el Espíritu Santo. Ángelo, tus palabras finales. Así es, pero muchas gracias también, ¿no es cierto?, sumarme a ese agradecimiento tuyo, Saray, a cada una de esas personas, a cada uno de nuestros auditores, amigos, hermanos que nos escuchan a lo largo de distintos lugares, ¿no es cierto?, yo diría del planeta, ¿no es cierto?, del globo terráqueo, y que son convocados y que se dan cita para escuchar la señal de esta radio y también sumarnos nosotros, ¿no es cierto?, a esa bendición de lo que ha sido Querigma Radio, y también del impulso que significa el poder ser parte de esta iniciativa de Oikónomos. Así que muchas gracias, Saray, muchas gracias a nuestros queridos también auditores. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.